Bueno, gente, al doctor Miguel Ángel Luberá lo conocemos, es un profundo conocedor de todos los temas que son registrales, su CV es extensísimo, lo que hace que debamos, en cada una de las reuniones, Miguel, decimos lo mismo, porque muchas veces en las presentaciones omitimos determinadas cuestiones o las hacemos demasiado extensas, y hay Sí. veces que dejamos incómodo al disertante. Lo que sí, que lo hemos invitado en varias oportunidades, es una opinión muy valiosa a nivel nacional e internacional. El doctor Luberá, todo lo que es tema registral, más allá de que otros temas, por supuesto, que lo maneja con profundidad, pero el tema registral es su plus, es su caballito de batalla, por así decirlo, donde todos prestamos muchísima atención porque realmente sus aportes son sumamente valiosos. Conjuga teoría y práctica, lo cual, como veníamos charlando antes, es esencial. La teoría, obviamente, y la práctica en el caso concreto, en la resolución concreta, de cuestiones que, iluminados por el conocimiento y por la práctica, nos sirven los aportes. Así que, Miguel, comenzamos como siempre escuchándote con muchísima atención y luego que vos termines de hacer tu presentación, como siempre vos decís, los aportes más importantes son cuando vienen las preguntas. Así que, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Jerónimo, gracias Julieta, un gusto ver personas que hace tantos años que no veía realmente, hacía muchos años. Y bueno, para esta hora del día, independientemente del encierro, pero a esta hora del día, tener el cúmulo de participantes que tenés no es fácil. Así que te felicito. Yo había preparado en realidad un Power, que la idea mía, bien, o sea, la idea, bien, la idea es decir, preparé un Power que no necesariamente tenemos que continuarlo ni seguirlo, pero hay una introducción vinculada un poco al quehacer normal de lo que es el registro, en realidad, es decir, un quehacer normal de lo que es la mecánica registral, y después apunté a temas vinculados con el derecho sucesorio, lo vinculado al registro, lo vinculado a la práctica de las inscripciones registrales, el tema vinculado con la cesión de derechos y acciones hereditarios, y creo que por último, un poco hablar o comentar o conversar entre todos sobre lo que sería este artículo del Código Civil que hace referencia a la cesión sobre bien determinado. Un poco para entrar en tema, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero porque ustedes dirán, pero ya sabemos que hay, según la relación jurídica, registros personales y reales, pero de la casualidad que el registro que nosotros vamos a tratar hoy, que es el registro de declaratorio de herederos, y que no lo vemos en todo el país, sino solo en algunas provincias, y en otras no con la característica de que tenemos nosotros, es un registro de carácter personal, a diferencia de los registros reales que tienen como módulo, como principal módulo, la finca, el inmueble, y por eso se habla del sistema que comenta la ley, que es el sistema de folio real, que se basa en la técnica de la matriculación. A diferencia, por ejemplo, entre otros, no es el único, del registro de la propiedad automotor, tenemos el registro inmobiliario que tiene un sistema de carácter declarativo, porque el derecho real como tal nace antes de entrar a los estrados del registro. Recién me acordaba cuando Beatriz decía que estaba en España, uno de los temas que estudiamos acá en el año 2001, creo que fue, cuando apareció un fallo, el fallo Sertoc, que cambió de alguna manera el criterio respecto de la asunción del embargo en el ámbito civil con relación al ámbito comercial,
cuando estudiamos ese tema, vimos que en España pasaba exactamente lo mismo, en el sentido de que conviven, porque eso depende de los tribunales y del criterio de los tribunales, de qué debe entenderse por asumir o tomar a cargo un embargo. Esto no está dentro de la charla de hoy, pero recordaba ese tema y también recordaba de que pasa exactamente lo mismo en España. Acá están pretendiendo ingresar, lo admito, ¿eh? Bueno, lo admitiste vos. A ver. Bien. A ver, esperen que quiero... Ahí está. Dentro de nuestra provincia, porque un poco la idea es apuntar a lo que pasa en la provincia de Santa Fe, podríamos hablar también de otras provincias donde no tenemos esta dualidad de sistemas que conviven. Tenemos, ¿no es cierto?, el sistema que todos lo conocemos y lo conocimos y lo vamos a conocer por bastante tiempo, que es el sistema cronológico personal o tomo y folio, que ahora sí hablamos de un sistema cronológico personal digitalizado, y el sistema de la ley, que es el sistema de folio real, y que la técnica de registración es la matrícula. El artículo 4 es el artículo más extenso de la ley registral provincial, y es el que plantea cuáles son los documentos susceptibles de registración, es decir, cuáles son los documentos registrables. Y dentro, no me voy a referir, por supuesto, a todos estos que también, el inciso A, cuando hace referencia a constitución, modificación, reconocimiento de transferencia de derechos reales sobre inmuebles, también nosotros podríamos ubicar determinadas actuaciones que son judiciales y no notariales, como por ejemplo el caso de la, llamémosle compraventa forzada, llamemos acto procesal, llamemos el mix, que es la adquisición en remate, y que justamente uno adquiere, o sea que estaríamos dentro de un documento judicial, pero dentro de lo que sería el inciso primero de este artículo. Tampoco nos vamos a referir a las medidas cautelares, que de alguna manera sí tienen vinculación con el tema hoy que tratamos, pero puntualmente dentro de los documentos registrables en nuestra provincia se plantean las dos situaciones más íntimamente vinculadas con este instituto, que es las declaratorias de herederos, pero siempre y cuando existieran bienes inmuebles de la sucesión. Por eso es la vinculación con el inmueble, y por eso es que nosotros tenemos que comunicarle, porque si hablamos de comunicación de la declaratoria de herederos, en la provincia tenemos del año creo que 73, 74, 75 el registro de procesos sucesorios. Pero no, acá además está la vinculación con el inmueble, que puede o no tener un impacto en la matrícula del inmueble, que puede o no tener un impacto en el dominio, si es sistema cronológico personal del inmueble, y si no, quedará dentro de este registro de carácter personal. Y luego la cesión de derechos y acciones hereditarios, que también nosotros nos vamos a referir. De ahí que los documentos que nosotros podemos plantearnos, encontramos documentos notariales, siempre se habla de la escritura pública, ¿no es cierto?, de compraventa, puede ser otro acto, ¿no? Como judicial, bueno, en el caso puntual vamos a hablar, ¿no es cierto?, de las declaratorias de herederos, y ahora máxime todavía, lo tengo en pantalla, después lo vamos a ver, donde no hay duda que la declaratoria de herederos es judicial, y lo puntualizo a esto porque en los últimos tiempos se vienen realizando numerosas reuniones, disertaciones, conferencias, conversatorios, como quieran llamarle, donde de alguna manera intentan, ¿no es cierto?, plantear ahora, en esta época de pandemia. Yo siempre digo, no hay que legislar en la patología, hay que legislar cuando existe normalidad. En la patología lo que uno tiene que hacer en realidad es tratar, en la medida de lo posible, de ordenar un poco la situación para que lleguemos a las situaciones donde no exista la patología. Es decir,
se está intentando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser muy claros, todos aquellos que sabemos realmente cómo es nuestra legislación y cómo es, además, saben que eso siempre digo, nuestra idiosincrasia. Nosotros, aparte, independientemente que ahora exista un artículo puntual que haga referencia a la declaratoria judicial de herederos, en nuestra idiosincrasia misma sabemos a ciencia cierta qué es lo que corresponde, porque es el ámbito dentro del cual uno puede llegar a discutir o no la situación que se plantee, y no en un ámbito consensuado. Bueno, luego, por supuesto, el documento administrativo. Hablamos de resolución administrativa. El ejemplo que yo siempre doy, ¿saben cuál es? La donación al Estado. El Código Civil, ya el Código de Vélez y ahora el nuevo Código, plantea expresamente como acto administrativo y la posibilidad, digamos, de inscribir una donación, que tendría que ser por escritura pública, a través de la vía administrativa, que son con las copias administrativas o las resoluciones administrativas. Y por supuesto, también dentro de nuestra provincia, porque esto no lo plantea la Ley Nacional de Registro, la Ley de 17.801, tenemos además, o sea, a ver, plantea el tema en general de los contratos privados, pero nosotros expresamente dentro del artículo 4 tenemos la registración de los boletos de compraventa. Y quiero detenerme, aunque más no sea un segundo, en la importancia que ahora tiene este artículo, al que en otra época, en los congresos, me acuerdo, y jornadas me decían, bueno, pero Miguel, ¿qué efecto tiene que vos registres un boleto? Y yo le decía, bueno, está la presunción de buena fe, está la presunción de que de alguna forma, si vos acreditas el pago, podés... Ahora, con el artículo 1170, está mucho más fuerte este artículo. O sea, en la ley registral provincial, el hecho de no inscribir un boleto de compra-venta, no hay sanción. No hay sanción. Pero el artículo 8º de la misma ley provincial establece claramente y expresamente la obligatoriedad de la registración de los documentos que están planteados en el artículo 4º. Con lo cual, si el documento que está planteado en el artículo 4º es el documento privado, o sea, el boleto de compra-venta, habría una situación de obligatoriedad, que no tiene sanción, pero no tiene sanción hasta que apareció el artículo 1170 del Código Civil, que plantea la discusión entre el comprador por boleto y los terceros que hayan trabado medidas cautelares sobre el inmueble vendido. Y establece una serie de requisitos, habla de la buena fe, hace referencia al contrato directo o indirecto, si hubiera un encadenamiento entre el titular registral y el adquirente último, digamos, por boleto. Hace referencia al pago del 25 del precio antes de haber sido trabada la medida. Por supuesto que es un tema de prueba, pero es un tema de prueba que puede ser perfectamente acreditado. Hace referencia a la fecha cierta, que no es poca cosa, porque el tema de la fecha cierta realmente lo que me está acreditando, si se habla de la posesión dentro del boleto, es evidente la acreditación suficiente. Y hace referencia a un inciso, que es el inciso D, que da una posibilidad vinculada a la no registración, pero que en el caso puntual de la provincia de Santa Fe está íntimamente vinculado, porque dice, la adquisición de la que está hablando tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. O sea, en una palabra, este artículo, que es del Código Civil y Comercial de la Nación y que rige en todo el país, será de aplicación en función de cada normativa provincial. Y en el caso puntual nuestro, la normativa provincial de la cual estamos refiriéndonos establece la registración de los contratos privados, o sea, de los boletos de compra-venta. Aún más, hace referencia a los boletos de compra-venta con o sin entrega inmediata de posesión. Pero por supuesto que nosotros lo que estamos planteando acá, el tema
el hablar, por ejemplo, de publicidad posesoria, está hablando de la posesión en sí. Si además de la publicidad posesoria, yo tengo la fecha cierta del boleto, acredito haber pagado el 25% del precio antes de la traba de la medida cautelar, tengo una relación directa con el titular registral y además de eso, que es un plus que le permite la ley registral en la provincia de Santa Fe, lo publicito, se cierra el círculo. ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no hay tantos boletos registrados en la provincia de Santa Fe? Yo creo que hay dos motivos. Uno, el tema de tasas fiscales, que si uno se eleva un poquito y estuviera en condiciones de escriturar, casi que llegaría a escriturar directamente. Y el otro tema es el tema de la concordancia, que por supuesto tiene que existir o debería existir si yo registro un boleto donde yo consigné un monto determinado del boleto, no puede no coincidir con la elevación a escritura pública de ese mismo boleto, es decir, de la compraventa esa. O sea, tiene que haber coherencia. Prácticamente en la provincia de Santa Fe, esta legislación ha traído como consecuencia muy poca registración de boletos dentro de este marco. Sí ha habido un poco más dentro del marco de la ley 14.005, es decir, la venta de lotes en mensualidades y pagaderos a plazo, y de un poquito también dentro de lo que es la ley 19.724, que es la ley de periodo de horizontalidad. Que ahora el artículo, me estoy extendiendo porque en realidad no lo tenía planteado el hablar sobre este tema, pero yo sé que es un tema que es muy interesante y entonces no quiero dejar de darlo, porque podemos el día de mañana plantearse una situación quizás a lo mejor de un boleto de compraventa que esté o no inscripto, una situación que llegue a ser o casi o no a la prehorizontalidad, pero que bueno, esté en el interín entre el Código de Vélez, o por lo menos la ley anterior, y el Código actual. Pero hay un artículo que, a pesar de que se derogó la 19.724, la ley de prehorizontalidad, hace referencia a la prehorizontalidad, que es el artículo 2070, y habla de los contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal. Y hace referencia a que los contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal están incluidos en las disposiciones de este capítulo. Y luego habla de un seguro, con lo cual lo que está haciendo el código en este artículo es reemplazando un seguro que se le adjudica, ahora un seguro se le obliga, ¿no es cierto?, al promotor, al vendedor, la imposición de un seguro en sustitución de la registración, que planteaba la 19.724. Entonces, un poco la pregunta, y esto lo digo en voz alta y me lo sigo planteando porque todavía no hay nada acá, sí hay algo en Capital Federal, que fue bastante criticado, pero no hay nada en la provincia. Entonces yo me planteaba, ¿qué pasaría si este tipo de contratos anteriores a la propiedad horizontal podría llegar a tener en algún momento impacto registral? Y un poco el planteo primero, o la contestación primera que yo me hice es, bueno, pero el principio de determinación, es decir, el principio de que el inmueble esté perfectamente determinado, es decir, el inmueble como tal, la unidad funcional como tal, ¿existe o no existe? Y si existe, ¿dónde existe? Bueno, en principio existiría dentro de lo que es el plano de prehorizontalidad, como existía en la ley 19.724. A esto, por supuesto, vamos a tener que acompañarle, quizás a lo mejor un poco el concepto más amplio que tiene el código y que brinda el código cuando se habla, ¿no es cierto?, de cuáles pueden ser, ¿no es cierto?, los objetos de los derechos reales. Pero este es un tema que quizás a lo mejor lo dejo planteado, puede ser un tema para futuras charlas. Bien. ¿Cómo llegamos al registro?
o cómo accedemos a la información que puede tener el registro. Bueno, se habla en la provincia de Santa Fe de, bueno, la consulta directa en realidad es la relatoría, que no es en esencia lo que significa la palabra. Porque si ustedes hablan de la relatoría de la Corte, en realidad no están hablando de alguien que responda las preguntas que se pueden plantear. Este es un término que fue puesto hace mucho tiempo y ahí quedó. Es decir, en realidad es un poco el tema vinculado a la consulta o al planteo que pueda tener el usuario en general. Sí hay dos instrumentos públicos, y eso está claramente establecido y surgen de la ley registral, que son los informes y son los certificados. Los informes, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver, bueno, ahora vamos a ir esto es un pantallazo general, ahora vamos a ir hablando sobre el tema. Luego las copias del asiento registral, que generalmente ahora funcionan de otra manera, y lo que es el servicio informático registral fundamentalmente en la segunda circunscripción. Lo que hace la relatoría, miren ahí, ¿saben por qué opté por el Power? No iba a hablar con un Power, pero lo escuché el otro día, me causó gracia, lo escuché el otro día a un amigo camarista de Pergamino, Juan José Guardiola, que es profesor de Derechos Reales en la Facultad de Buenos Aires y un gran amigo, y dijo, miren, ustedes van a ver en el Power todo lo que yo voy a decir, pero como no quiero que me estén mirando a cada rato y no me gusta verme en la pantalla permanentemente, entonces voy a optar porque ustedes miren la pantalla, entonces se distraen un poco. No, pero aparte, hablando en serio, recolecté justamente estos correos electrónicos para que ustedes los tengan a la vista. Bueno, esto es un poco lo que plantea la relatoría. La relatoría en realidad lo que hace es responder en general dentro de lo que es toda la mecánica del registro de la propiedad. Es decir, hablar de lo que está dentro del sistema cronológico, el tema vinculado a las inhibiciones, que es un registro unificado. Unificado, y ustedes dirán, bueno, pero si desde que estudiamos en la facultad decíamos que la inhibición tenía carácter jurisdiccional. Sí, es verdad eso. Pero en la provincia de Santa Fe, recién hace más o menos 8 o 9 años, que se unificaron ambas bases de datos, Santa Fe y Rosario, y entonces cuando ustedes quieren solicitar un informe sobre el estado de disposición de una persona, no importa dónde lo presenten, si en la cabecera de Rosario, en la cabecera de Santa Fe, o en cualquiera de las delegaciones que puede haber, inclusive en el mismo... bueno, ahora el tribunal acá no... El nodo significa delegación, quiero aclarar, ¿no? El de tribunales, ahora está respondiendo preguntas, pero en realidad, como fue planteado originariamente, legislado en épocas normales, como decía antes, bueno, está planteado una mesa de entradas. Con lo cual, el tema vinculado al pedido de inhibiciones en un registro le va a informar sobre el estado de disponibilidad o indisponibilidad que pueda tener una persona en toda la provincia de Santa Fe. Les quiero comentar algo, que yo no sé si lo dije en algún momento cuando charlé, a lo mejor Julieta, ahora cuando empiece yo a hablar, vos me podrás decir si lo dije o no lo dije, es el tema de la denominada capacidad restringida que incorpora el Código Civil. Cuando se planteó este tema, cuando aparece el código, hemos tenido reuniones con distintos colegios profesionales y un poco el planteo era que ¿por qué al existir una base unificada en la provincia de Santa Fe no utilizamos esa base para, por lo menos, ya que no es a nivel nacional, por lo menos publicitarlo dentro de la provincia? Entonces, lo que acordamos es que los juzgados, cuando disponen, el tribunal, cuando disponen la capacidad restringida de una persona, además de librar ese oficio al registro civil, que libre un oficio al registro de la propiedad y se va a anotar en la base de datos unificada, porque cuando se pide un certificado, ahora vamos a ver, notarial, judicial, jurisdiccional o administrativo, puedan informarle además de la
existencia o no de inhibición general de bienes o de alguna otra restricción en el caso puntual de las capacidades restringidas. Bueno, el tema de gravámenes, es decir, todo esto en realidad es lo que el registro puede llegar a informar. En cuanto a lo que interesa, ¿no es cierto? Y que nos interesa fundamentalmente vinculado al tema de las particiones, dentro del sucesorio, nosotros tenemos estos ítems vinculados a lo que es la publicidad registral. El informe, que lo único que hace es mostrar, ¿no es cierto?, la situación jurídica del inmueble, es decir, si el inmueble pertenece a Juancito, si existe algún gravamen o medida cautelar y si registra alguna inhibición. Pero no hace más que eso, informar. Si la trascendencia que antiguamente, cuando yo me recibí, se hablaba del informe previo. El informe previo que nosotros utilizábamos normalmente cuando anotábamos, entre comillas digo, lo que se denominaba transferencia por declaratoria, no hablábamos de partición prácticamente, en realidad el informe previo es el certificado jurisdiccional. Es decir, el artículo 40 de la ley 6435 hace referencia al certificado registral y hace referencia a el escribano o funcionario que autorizare un documento de constitución, modificación o transmisión de derechos reales sobre inmuebles. Y dice que tiene dos obligaciones ese autorizante del documento. Por un lado, tener el título antecedente a la vista con la inscripción del registro y por otro lado, el certificado registral. Siempre pensamos en el escribano, porque el artículo 40 en la primera parte hace referencia a los tres plazos, a los 15, 25 o 30, dentro del cual implica ese plazo de cobertura, de bloqueo, llamémosle así, creo que está hablado posteriormente, pero yo se los comento ahora. Pero el artículo 41, en realidad, en la segunda parte que fue modificado en la ley 6435, ese artículo 41 lo que incorpora son los certificados jurisdiccionales y administrativos. Es decir, que los que utilizamos los abogados cuando estamos tramitando una sucesión, estamos plantando realmente un certificado registral que tiene el efecto de reserva de prioridad y que protege, plantea el escudo durante el plazo, ya no esos tres plazos como le sucede a los notarios, a los escribanos, sino ese plazo de 180 días que la misma ley registral plantea. Bueno, vamos a ir avanzando después sobre esto. Solicitud de existencia de inmueble, también creo que está explicado más adelante. Yo no me quiero adelantar porque si no es como que voy deteniéndome a cada rato. Ese tema está vinculado con la base de datos de catastro. El informe noticia, ¿no es cierto?, que es el que plantea el registro, justamente, desde el registro mismo, y se refiere a los oficios, cuando habla de oficio, a las respuestas que tiene que brindar el registro cuando puntualmente existe un oficio judicial que consulta sobre determinado tema. Puntualmente, por ejemplo, puede ser en los supuestos de prescripción adquisitiva. Bueno, acá está un poco lo que les comenté yo antes, ¿no es cierto? Acá lo que está planteando es cómo puede, en la práctica, ¿no es cierto? Es decir, el escribirlo, el llenado, a mí un poco, en realidad, no soy muy adicto a explicar cómo se llena un formulario, me parece que, no sé, es cuestión de empezar a llenarlo, ¿no es cierto? Y si me equivoco, veré a ver por qué no lo llego a llenar, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco el informe, lo que antes nosotros mencionamos. Ahí sí, si ustedes ven en pantalla, van a tener lo que seguramente ustedes han utilizado en algún momento. Acá estamos hablando del informe. El certificado tiene prácticamente los mismos ítems, ¿no es cierto? Ahora vamos a llegar al certificado. El de inhibiciones, que todavía sigue vigente. Les comento algo. En lo que se refiere a las inscripciones,
la solicitud registral o ahora la solicitud registral digital se utiliza para todos los actos menos para la anotación de las inhibiciones. Por dos motivos muy simples. Uno, porque se trata de una situación totalmente distinta a lo que es el folio real. Es decir, no tiene que ver con el inmueble, sino que tiene que ver con la persona. Y además porque se trata de una base de datos unificada, donde por supuesto hubo un acuerdo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es toda la provincia. Hablábamos de la solicitud de existencia de inmuebles. En realidad utilizamos la base de datos de catastro. Esta información en verdad la debería dar el catastro. Pero, bueno, se planteó el tema de que si el registro tenía la información de las titularidades, era más conveniente que digamos, la base y en la solicitud que se planteara para saber si una persona tenía o no inmuebles, se manejara dentro del registro de la propiedad inmueble. Puede no estar totalmente actualizada esta base de datos porque en la idea que se tuvo hace más o menos 2 años atrás era el hecho de poder acordar un sistema donde una vez que un inmueble se inscribía o se matriculaba, automáticamente se comunicaba al catastro y se iba actualizando permanentemente la base de catastro. Lamentablemente no se llegó a terminar ese programa, ahora se está trabajando justamente para volver de nuevo a intentar recomponer esa situación, pero ustedes pueden encontrar una nueva actualización más o menos entre 1 año y medio y 2 años de operaciones que se han realizado en ese plazo. Bien, bueno, este es un poco para que ustedes lo vean o lo recuerden, seguramente lo han utilizado, cómo se maneja el tema de lo que es el informe que se debe presentar, ¿no es cierto?, en el registro. Acá tenemos la solicitud del informe noticia, que era lo que yo les comentaba antes, ¿no es cierto? Esperen a ver si puedo moverme. Bien. El tema de las fotocopias, todavía se sigue hablando de fotocopias, por eso lo puse de esa manera, pero en realidad son impresiones que yo creo que en algún momento vamos a avanzar y vamos a llegar a estar como está Córdoba ahora. El registro de la propiedad de Córdoba presta lo que es el autoservicio. Es decir, ustedes de su estudio y con su computadora acceden a la base de datos del registro y pueden visualizar, por supuesto previo pago, obviamente nadie se salva, visualizar cuál es el inmueble que pretendo conocer, el estado del inmueble, saber sobre las titularidades, es decir, una palabra, lo que está registrado, y bueno, después lo imprimiré, no lo imprimiré, dependerá de mí. Acá todavía no llegamos a eso, tenemos que hacer el pedido, y tiene que haber una devolución de parte del registrador. Por supuesto, además, lo quiero aclarar, esto último, que habla sobre la duración del trámite, todo esto que yo le estoy diciendo a ustedes no es en la época de pandemia, obviamente, sino que estamos hablando de una época normal. Yo no quise plantear una charla sobre el tema de una crisis, sino quería transmitirle un poco cómo era la mecánica normal que tiene el registro. Bien. Bueno, el tema del SIRE, Servicio Informático Registral. Esto quiero que ténganlo en cuenta y recuérdenlo. Lo que ustedes pueden acceder, porque ustedes pueden acceder al SIRE, porque esto está planteado tanto para abogados como para escribanos, y creo que se abrió la brecha también a los corredores inmobiliarios, eso la verdad que no lo recuerdo ahora. Únicamente informa, por supuesto, sobre las medidas cautelares. Recordemos una cosa,
Los registros de la provincia de Santa Fe tienen competencia, además de territorial, material. ¿Está? Pero tienen competencia territorial. Es decir, los inmuebles que están registrados en la segunda circunscripción no figuran registrados en la primera y a la inversa. Con lo cual, un embargo que está registrado en un inmueble que está ubicado en Rosario, por ejemplo, si ustedes entran a lo que se denomina el SIR, el Servicio Informático Registral, le va a informar sobre el desembargo de ese inmueble, no hay duda ahí. ¿Está? O sea, ingresan, de donde ingresan, le va a informar el embargo. Ahora, las inhibiciones únicamente le van a informar aquellas que han sido ingresadas, o sea, persiguiendo la anotación de la inhibición al registro con cabecera en Rosario. O sea que es parcial. Por lo tanto, no les recomiendo que utilicen este sistema, sino que utilicen el sistema del registro unificado, que es el pedido del informe. El tema de los formularios electrónicos, que más de una oportunidad nos ha traído dolor de cabeza y nos sigue trayendo dolor de cabeza, es un poco a lo que tiende. Yo he estado escuchando y organizando también dentro del Instituto de Derecho Registral. La vez pasada traje a un juez que habló sobre firma digital. Se han realizado, he estado viendo numerosas reuniones en el Colegio de Abogados, y no solamente en el Colegio de Abogados, en el Colegio de Escribanos también, porque el objetivo es que todos tengan la firma digital, quizá a lo mejor ordenadamente. En una de las últimas charlas en el Colegio de Abogados se habló un poco de un protocolo que se había planteado como proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Bueno, pero tratar de ver de qué manera a lo mejor todo este tema de los denominados formularios electrónicos impactan en el registro directamente y únicamente de manera web. Porque lo que está sucediendo ahora, en realidad, es que hay una dualidad. Es decir, por un lado yo, abogado, envío, ¿no es cierto?, al registro el formulario vía web, el formulario electrónico, por ejemplo, solicitando la inscripción de un determinado documento, y a su vez tengo que ir y presentarlo en la mesa de entrada del registro acompañado del documento. Córdoba, que yo lo doy como ejemplo y les digo que en este momento, en lo que es el ámbito registral, Córdoba lleva la primera, está en primer lugar en el país, en realidad Córdoba, ha planteado como última situación, desde el punto de vista notarial, el acompañamiento del documento notarial web. Es decir, que el escribano, desde su escribanía, no solamente envía la solicitud de registración, que es esto, los formularios electrónicos, sino que además acompaña en un PDF el documento notarial, con un respaldo de firma digital. Fíjense cómo, yo siempre digo, las épocas de crisis nadie las quiere, ¿está? Porque son horribles. Quizá a lo mejor lo que menos está pasando ahora es el encierro, y pasan cosas peores también. Pero en épocas de crisis es la oportunidad para reformularse. Algunos se han reformulado rápidamente, otros a lo mejor no tan rápidamente. Se está hablando, estamos teniendo reuniones ahora últimamente, se está trabajando mucho desde el punto de vista registral, desde la sectorial de informática de la provincia de Santa Fe, para ver si podemos instrumentar, a lo mejor en enero, en febrero, veremos, estamos en época de pandemia, así que cualquier mes viene bien, los denominados certificados registrales web. Es decir, que podrían ser acompañados esos certificados registrales, por ejemplo, desde el punto de vista notarial, ¿no es cierto?, con la firma del notario, pero por supuesto, un poco en la charla que hemos tenido, yo he planteado, pero que la devolución sea con firma digital. Fíjense lo que pasa en Provincia de Buenos Aires respecto de los certificados registrales. El escribano los hace llegar con firma electrónica, y ustedes dirán, ¿pero cómo? Tendría que ser firma como hasta ahora hemos firmado siempre.
No, firma electrónica, pero la devolución, o sea, la devolución y convalidación como instrumento público, la da el registro que tiene firma digital. En el caso puntual que nosotros tendríamos en la provincia de Santa Fe, podría darse firma digital en ambos sentidos. Si esto acompañamos con toda la mecánica del Poder Judicial, imagínense que podríamos estar, yo no quiero ser tan optimista, pero a lo mejor fin del año 2021 podríamos quizás a lo mejor estar hablando de que se ha transformado totalmente la mecánica de inscripción y ahora la mecánica de inscripción resulta ser web. Puede ser, no es tan descabellado lo que yo planteo, lo que pasa es que tiene que haber un acompañamiento, digamos, de transformación electrónica, de transformación informática, y de un término que se utiliza mucho, que es la trazabilidad, o sea que tiene que estar esto planteado en todos los ámbitos. Bueno, sigo avanzando. Ahora, lo que nos permite los formularios electrónicos es lo que hablamos antes, solicitud de copias, las consultas en línea, que es el informe sobre el estado de las inhibiciones, hipotecas y otras medidas cautelares, y la búsqueda, ¿no es cierto?, por partida o por propietario, que esta es la base de datos del catastro. Bueno, este es un ejemplo de lo que es el tema vinculado. Yo no soy un especialista tampoco en el tema de registración de usuario, pero un poco para que tengan en cuenta ustedes sobre este tema, cómo va avanzando. Primero tiene que haber, ¿no es cierto?, esta es la solicitud de registración digital, ahí la tienen por lo menos en ejemplo, que se plantea, y que es la que arriba hasta ahora firmada, ¿no es cierto?, y que también arriba por vía web. Ustedes se preguntarán, antes de seguir, ustedes se preguntarán, ¿para qué la envío por vía web si después tengo que presentarla en el registro? Bueno, el objetivo de el primer paso, digamos, que se dio respecto de esta solicitud digital fue la siguiente. Cuando esta solicitud registral arriba al registro, queda en lo que se denomina la nube. Yo no sabía qué era la nube hasta que después entendí. La nube. Cuando el usuario, el profesional, llega hasta la mesa de entrada del registro y lo presenta ese formulario que envió con el documento, el empleado de la mesa de entrada lo que hace justamente con el código de barra que se le ha otorgado en el mismo sistema es bajar a la base, digamos, y al sistema informático del registro ese formulario. Ese formulario va a ser el que le va a servir al calificador registral, al registrador, ¿no es cierto?, el poder confeccionar sin ninguna duda, porque no va a tener que agregarle, salvo que esté muy mal hecho, pero en principio no tiene que agregarle absolutamente nada, y confecciona la matrícula del inmueble. O confecciona la matrícula del inmueble si el inmueble está dentro del sistema cronológico personal, entonces viene la conversión al sistema de folio real, o confecciona el asiento registral correspondiente. Y el profesional, para llegar a cerrar ese formulario electrónico, lo que hace justamente es una serie, digamos, de acompañamientos que tiene con otros organismos oficiales. Cosa de que no existan dudas, y además, por ejemplo, el denominado certificado registral. No hay duda de que el inmueble que yo pretendo inscribir es este y no es otro. Ese es un poco el objetivo. Bueno, acá está el artículo que yo les comenté. Esto no sucede solamente en el ámbito notarial, como ustedes ven ahí. Se habla de bloqueo, y yo escuchando una disertación que dio otro amigo que tengo en Buenos Aires, que está dentro de lo que es la Universidad Notarial Argentina, decía, no me gusta el término bloqueo. Y yo les digo una cosa, ¿saben a qué me hace acordar cuando se habla de bloqueo? A esta resolución 41
de hace ya varios años de la Unidad de Información Financiera que hablaba de congelamiento administrativo, que por supuesto sigue estando vigente. Pero hablar de bloqueo, en realidad, si tenemos que hablar de bloqueo, tenemos que hablar de temporalidad. No podemos hablar de bloqueo y no hablar de que tiene un plazo determinado. Por eso es que la misma ley hace referencia a plazos, 15, 25 o 30, dentro de los cuales el escribano tiene que autorizar el documento. Y si además lo hace en esos términos, va a tener plazo, que la ley puntualmente refiere, con los 45 días para llegar a registrar el documento. Si no cumple con esos dos plazos y con la mecánica dentro de esos dos plazos, automáticamente la prioridad, porque en realidad lo que hace el certificado es reservar una prioridad. El efecto jurídico que produce el certificado registral es reservar una prioridad, una preferencia, un lugar dentro del registro, cuando impacte. O sea, no va a tener esa preferencia o esa prioridad con el ingreso del documento, sino que ya lo está cautelando, lo está reservando, lo está protegiendo al asiento registral con el ingreso del certificado registral. Que a diferencia de lo que sucede en el ámbito jurisdiccional o administrativo, el certificado registral, y esto es una ficción, pero la ley lo planteó de esa manera, a ver si lo tengo acá. Bueno, no lo tengo, pero es así. Lo planteó de esa manera, el plazo comienza a correr, es un plazo de ficción, lo vuelvo a decir nuevamente, a partir de las 0 horas de día de presentación. Por supuesto, a las 0 horas el registro no está abierto. Y algo que olvidé decirles. Porque uno de los grandes problemas y planteos que se realizaban era a partir de cuándo se considera ingresado un documento registral por vía web en el registro. Porque yo, si sufro de insomnio, entonces me levanto un día y digo, ay, voy a enviar el documento, voy a preparar el documento, tengo que registrar este documento, lo voy a preparar, entro a la web, lo preparo y lo envío. ¿Está? Ahora, al registro va a ingresar en el registro, o sea que al registro va a llegar, y va a llegar a lo que es el libro de ordenamiento diario del registro, cuando el registrador prenda las computadoras. Es decir, y eso va a ser en el horario marcado dentro del cual el organismo está trabajando. O sea que supongamos, si es de 7:30 a 2:30, por supuesto que apenas ingrese y prenda las máquinas, van a empezar a ingresar todos y cada uno de esos documentos que fueron enviados oportunamente. Como si fuera la presentación. Entonces, fíjense cómo es el tema. Si esto funciona realmente bien, espero que sea así, nadie va a querer llegarse materialmente al registro a presentar el documento, porque saben que va a ser mucho más rápido, mucho más veloz y mucho más efectivo la presentación a través de esta vía. Bueno, volviendo de nuevo a este tema, 15, 25, 30, estos son los plazos dentro de los cuales se manejan los escribanos. Nosotros nos manejamos dentro del plazo de los 180 días. 180 días y lamentablemente, como la ley fue creada por escribanos, fíjense que la ley registral nacional, muy pocas son las normas vinculadas al ámbito jurisdiccional. Muy pocas, muy pocas. No se hizo un trabajo un poco más extenso. Entonces, nosotros, en el ámbito jurisdiccional o abogadil, no tenemos esos dos plazos con los que juegan los notarios. Nosotros tenemos 180 días nada más. Entonces, el planteo que se realiza, por ejemplo, en una adquisición en subasta, el certificado jurisdiccional que solicita el martillero como delegado del tribunal, plantea que dentro del plazo de los 180 días tiene que producirse la subasta.
Pero no solamente plantea que dentro del plazo de 280 días tiene que producirse la subasta, sino que además debería, cosa que no sucede, inscribirse el documento en el registro. Y por eso fue que, acompañando un poco esta ausencia de este segundo plazo, se llegó a la creación jurisprudencial, porque esto no está dicho en ninguna ley, de la denominada anotación preventiva de subasta. Es decir, esa comunicación que se hace, o que hace el tribunal que subastó un inmueble, en el cual impone, para que todos los terceros sepan, que ese inmueble se subastó. Y podrán ustedes decir, ¿y qué plazo de vigencia tiene? Bueno, no existe plazo de vigencia, porque no se planteó como plazo de vigencia, simplemente como anotacionamiento. De manera tal de que se ingresa un documento, por ejemplo, ingresa una traba de embargo posterior de otro juzgado sobre ese inmueble, el registro le va a informar al requirente de que se le va a anotar el embargo, pero que ese inmueble se ha subastado. Miren, hay un ejemplo que me dio un juez, que ya ahora se jubiló hace muchos años, que me dijo, mira, Miguel, el ejemplo del embargo y la subasta es así. El embargo sobre el inmueble es la botella, el inmueble es el líquido. Cuando se subastó el inmueble, vos derramaste todo el líquido. Te queda nada más que la botella vacía. Entonces, aquel que se anoticia de que el inmueble está subastado, si quiere más información, bueno, tendrá los datos que los extraerá del registro, de la información que le presta el registro, para saber qué sucedió con esa subasta respecto a ese inmueble. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía antes, que lo había planteado de esta manera, ¿no es cierto? El formulario, que es prácticamente el mismo, ¿no es cierto? Bien, el tema de la declaratoria de herederos. Esto es un poco lo que yo siempre hago y planteo. Si la ley nacional permite la inscripción de la declaratoria de herederos en los registros inmobiliarios. Este es un poco lo que yo mencioné anteriormente, el artículo 2337, cuando hace referencia expresa a los fines de la transferencia de bienes registrables. Acá no hay duda ya, su investidura debe ser reconocida mediante declaratoria judicial de herederos. Sobre esto no hay discusión directamente. El artículo 2 de la ley nacional y el inciso C, ahora, que refiere, dentro de los documentos registrables, refiere a aquellos que hayan sido establecidos por otras leyes nacionales o provinciales. Y fíjense cómo es el tema, que la ley registral provincial, la santafesina, en 2 artículos refieren a la inscripción de determinados documentos como son las declaratorias de herederos. El artículo 4, el inciso 7, y el artículo 51, el inciso 5, que es el que mencionan expresamente que tiene que tratarse de declaratorias, pero de bienes dejados por el causante sujetos a inscripción. Por el causante y no por el titular registral. Por eso es que cuando se produce la disolución de la sociedad conyugal por muerte, al hablar del causante, nosotros impactamos también con esa declaratoria que quizás a lo mejor no falleció el titular, falleció su cónyuge, y llegamos a inscribirlo. Es decir, a ver, hay cosas que nosotros hacemos porque corresponden en derecho, pero además de corresponder en derecho, tenemos nosotros el acompañamiento de leyes que son claras en ese aspecto. No vamos a desarrollar este tema, simplemente les quería comentar que hay una suerte de comunicación respecto de estas provincias como la nuestra que inscriben en las declaratorias de herederos, y entonces se habla de inscripción autónoma y de inscripción vinculada en la aplicación del tracto abreviado en realidad. Pero
no es la aplicación del tracto abreviado tal cual nosotros lo trabajamos, lo masticamos, lo realizamos. Es decir, el objetivo, en esencia, del artículo 16 de la Ley Registral Nacional, cuando habla del tracto abreviado, es que la comunicación del fallecimiento de una persona, cuando los herederos le transmiten, le venden, por ejemplo, ese bien a un tercero, la comunicación no la hace el mismo funcionario que intervino en el sucesorio, sino que la hace el funcionario, que en este caso es el notarial, que interviene en el acto transmisivo. Ese es el objetivo del tracto abreviado, cuando el artículo 16 plantea los 3 casos de adquisición mortis causa, y el último caso, que quizás seguramente lo vemos también a menudo, el de las instrumentaciones simultáneas, es decir, cuando menciona expresamente A le vende a B, B le vende a C, y impactan en el registro ambas escrituras públicas. Tenemos 2 artículos, tanto en la ley nacional como en la ley provincial, que hacen mención a lo que nosotros podríamos llegar a materializar. Hay anotaciones determinadas, ¿no es cierto? Venimos hablando sobre el tema. Deberán ser relacionadas con el folio del inmueble que corresponda. Deberán ser relacionadas con el folio del inmueble que corresponda. Nosotros estaríamos relacionando la declaratoria de herederos al folio o a la matrícula del inmueble que corresponda. Pero también este artículo nosotros podemos interpretarlo diciendo, no solamente lo vamos a relacionar, sino que lo vamos a volcar en el folio. Y es lo que sucedía cuando hablábamos de la denominada transferencia por declaratoria, que no era más, y acá recuerdo a un gran amigo con el cual yo tenía un permanente contacto, porque seguí transitando, digamos, derechos reales, porque me apasiona, ¿no es cierto?, pero que también podría haber estado dentro del ámbito de las sucesiones, porque con Roberto Natale, y lo sabe Julieta, yo tenía una amistad muy grande y charlaba muchos temas con él, muchísimos temas, y muchos de los temas que yo ahora puedo decirlos con certeza, los he aprendido con él, ¿no es cierto? Y eran charlas de café, no era más que eso. Él hablaba de la publicidad de la comunidad hereditaria. Publicidad de la comunidad hereditaria, es decir, no solamente la inscripción de la declaratoria en el registro de declaratoria, sino también esa comunicación en el folio matrícula que corresponda del inmueble. Entonces, era la publicidad de la comunidad hereditaria. Es decir, hubo, y ustedes pueden buscar, innumerables fallos judiciales y mucha doctrina que hablaba sobre el tema de que con el transcurso del tiempo, después de tantos años de haber inscripto esta denominada publicidad de la comunidad hereditaria, se transformó en condominio. No está escrito en ningún lado eso. Es decir, a ver, yo todavía con esa publicidad de la comunidad hereditaria podía llegar a la partición. Pero era un criterio que nosotros quizá lo tengamos muy claro, pero es que los tribunales, ¿no es cierto?, en el país, les digo, no afirmo, ni me refiero exclusivamente acá a la provincia de Santa Fe, entendían que existía un condominio. Claro, el problema es que una de las pocas diferencias, yo diría que hay, porque hay muchas diferencias, pero una de las diferencias es la competencia del tribunal. No es lo mismo que entenderlo, comprenderlo como división de condominio, donde el juzgado interviniente y competente va a ser el juzgado de civil, de distrito, civil y comercial, donde se encuentra el inmueble, que si fuera una partición judicial, donde por supuesto debería tomarla el juzgado que interviene en el sucesorio.
Esa es una de las pocas diferencias, porque hay un montón de diferencias entre comunidad hereditaria y condominio. Pero, creo que me fui del tema, pero bueno, volviendo de nuevo al tema, ustedes ven cómo todo este tema de la publicidad que se dio durante un tiempo, de a poco fue ordenándose por la precisión, por lo menos que plantea en este aspecto el código, respecto a que pone fin justamente a todo este tema vinculado con esta comunidad hereditaria, la partición. Lo que pasa que cuando hablamos de partir, tenemos que hablar de dividir. Y si yo quiero partir un bien, es porque en realidad, bueno, es factible su partición, o por lo menos su división, ¿no es cierto? Y si yo quiero partir además, tengo que hablar no de un sujeto, sino de por lo menos dos sujetos. Bueno, eso es todo un tema. Hay algunos juzgados que han emitido una resolución en la cual manifiestan expresamente que constituye, ¿no es cierto?, una partición, en la resolución en sí y adjudicación, y bueno, con eso seguimos adelante. Pero tenemos que tener en claro muchas veces el tema vinculado con qué es lo que queremos decir, porque las palabras tienen que ser utilizadas siempre, creo yo por lo menos, siempre apropiadamente. El artículo 56 de la ley 6435 hace referencia al archivo, es decir, que el registro de declaratoria que ustedes conocen tiene un basamento legal, tiene un basamento dentro de lo que es dentro de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Bueno, esto que yo les voy a mostrar es, yo accedí ya hace un tiempo para mostrárselo en realidad, cómo ustedes pueden ingresar, o sea, cómo el registrador, mejor dicho, ingresa, quizá a lo mejor algún día pueda establecerse el autoservicio y puedan hacerlo ustedes directamente, ingresan, ¿no es cierto?, en estos ítems, se abre esta pantalla, la idea es que hay un tema acá que no se ha llegado a cerrar todavía, porque la ubicación es a través, ¿no es cierto?, del tomo y del folio y del número de la declaratoria. Pero esto ha beneficiado, yo les digo que ha beneficiado, ¿y saben qué cosa ha beneficiado? De que surgieron, creo que dos casos, me parece, donde había declaratorias que habían sido escritas dos veces. Claro, a ver, la primera la conocía el abogado, la conocía el cliente, si es que la... Esperen. Si es que la conocía el cliente y el juzgado si se acordaba. Bueno, el cliente falleció, el abogado falleció, el juzgado no se ubicó, no estaba todavía el registro de procesos sucesorios, o sí estaba el registro de procesos sucesorios, pero no había acreditación de que se habían inscrito, porque la única forma de ubicarlo era el tomo, el folio y el número de la declaración, no había otra. Bueno, la cuestión es que surgieron dos situaciones donde estaban inscritas dos veces. Bueno, no fueron tantos, ¿no es cierto? Bueno, esto es algo que yo les quería mostrar a aquellos que seguramente ustedes lo han visto. Este es muy... es lo que surge, ¿no es cierto? Con el tracto sucesivo no vamos a entrar a hablar ahora. Hay dos excepciones importantes de lo que es el tracto sucesivo, o sea, el abonamiento que tiene que existir entre las sucesivas inscripciones y adjudicaciones. En realidad, una es la matriculación del inmueble. Cuando yo hablo de matriculación, hago referencia concretamente a que el inmueble aún todavía no está dentro de los registros, valga la redundancia, del registro de la propiedad inmueble. O sea, no tiene un impacto registral. ¿Está? Por ejemplo, un inmueble del dominio público, que es desafectado del dominio público y pasa al dominio privado del Estado. En el registro de la propiedad inmueble, lo único que se registra son dominios privados.
No de particulares, sino privado, dominio privado particular, dominio privado del Estado, pero no dominio público. Entonces, una plaza que no estaba impactada en el registro, bueno, impacta ahora con la matriculación. Hay otros autores que dicen que matricular significa incorporarlo dentro del sistema de folio real. Y a mí por ahí, yo lo escucho, claro, lo que dicen eso son aquellos autores, disertantes o profesionales que conviven en una provincia donde todos los inmuebles, por ejemplo, Capital Federal, todos los inmuebles están dentro del sistema de folio real. Pero si yo tendría que opinar lo mismo dentro de nuestra provincia, yo diría que todavía el 70% de todas las parcelas que tenemos en la provincia no están matriculadas. Porque dentro de lo que es el sistema de folio real, o sea, dentro de la técnica de matriculación, en la provincia, y siendo muy generoso, creo que tenemos el 30%. Esa es nuestra realidad. Es la que tenemos y en la que tenemos que seguir avanzando. Y la otra excepción es la usucapión, es decir, la adquisición originaria. Porque el tracto sucesivo, para decirlo fácilmente, es la relación directa o indirecta, pero que hay entre el titular registral y quien le sucede. No hay ninguna relación entre el titular registral y el usucapiente. Puede haber una coincidencia. De hecho, hace muy poco la hubo en un expediente donde no había antecedente registral y se trataba de un juicio de usucapión. O sea, el inmueble no estaba registrado. Se hicieron búsquedas terribles y no estaba registrado. Bueno, esto da para mucho más. Hay otro tema que está vinculado con esto, que es el tema de este artículo, yo no sé si es 1905, 1907 del Código Civil, que hace referencia a la notación litigiosa, de carácter oficioso ahora, que dispone el tribunal cuando comienza a transitar el juicio de usucapión. Pero es como para plantearlo en otro momento. Ustedes se dan cuenta que yo siempre digo, los temas registrales parece que fueran aburridos, porque por ahí uno dice, hoy me voy a hablar de derecho registral, ¿y qué me puede decir del derecho registral? Hay tantas cosas para hablar, porque está tan vinculado y relacionado con todo el quehacer nuestro, es decir, en lo civil, en lo penal, en lo laboral, es amplio, es muy amplio, si uno quiere, ¿no es cierto?, profundizarlo. Bueno, este es el tema de el principio, digamos, del tracto sucesivo está en ese artículo. Son dos situaciones que se dan. Una, el principio de identidad, en pocas palabras, se refiere a la identidad y concordancia que tiene que haber entre el titular registral y el que surja en el documento como disponente. En una palabra tendría que ser la misma persona. ¿Está? Ese es el principio del tracto sucesivo. Y el segundo es el principio de continuidad, o sea, ese eslabonamiento sucesivo que tiene que haber entre las sucesivas transmisiones y adquisiciones. Lo que sucede en el tracto abreviado, que yo ya les estuve comentando, 3 casos de origen mortis causa, que son los 3 primeros que ustedes ven en pantalla, y el último es el tema vinculado a las instrumentaciones simultáneas. Es decir, esto, decimos, no son casos puntuales. Esto se discutió bastante respecto de si se trataba o no de casos puntuales. En realidad, ya en el año 75, la Reunión Nacional de Directores, que se realizó en Paraná, estableció la prevalencia del criterio limitativo. ¿Qué significa esto? Que cualquier acto jurídico que satisfaga los extremos previstos en estos incisos puede beneficiarse con la simplificación de trámites. Es decir, no son exclusivamente los supuestos que plantea la ley. Pero por supuesto, esto implica, ¿saben qué? A los funcionarios públicos, abrirle la cabeza. Quizá lo mejor a mí no me sea muy difícil abrir la cabeza porque estoy permanentemente estudiando los temas y trato en la medida de lo posible. Pero yo creo que
esto lo que hace justamente estas reuniones, ustedes dirán, ¿para qué son las reuniones de directores? Que pasa en todo ámbito, en el registro civil pasa lo mismo, son para discutir temas, a ver de qué manera uno puede acompañar las realidades que se suceden a diario en nuestra sociedad. Es decir, nosotros no podemos estar legislando para casos que fueron. Tenemos que empezar a legislar para situaciones que de alguna manera estén por venir. Porque esa es la forma, el acompañamiento. Y lo que está pasando en los últimos tiempos es que la realidad nos está desbordando. Y nos está desbordando de tal manera que nosotros queremos alcanzarla con normas y llegamos tarde. Bueno, y no me hagan hablar más porque si no, vamos a terminar como a las 3 de la tarde hoy. Y me va a matar. Valeria me va a matar. Brillante, Miguel, la verdad, espectacular. Espectacular. Realmente una clase magistral. Muchísimas gracias. Da para mucho más. Vos sabés, Miguel, que me pasa esto. ¿Viste cuando algo te gusta, comiste mucho, pero querés más? ¿Viste? No sé si te pasa. Si la comida no es buena, quedan los platos vacíos, quedan los platos llenos. Pero si la comida es buena, si el disertante te da elementos tan valiosos como nos diste, siempre hay más para preguntar. Mientras vos ibas hablando, iban surgiendo preguntas que calculo yo, algunas fueron puestas en el chat, otras las tengo para hacer, pero realmente todo lo que tiene que ver con el derecho registral es la coronación del derecho sucesorio en cuanto a la transferencia misma de lo que vienen a buscar. Nadie viene a buscar que colguemos una declaratoria de heredero. Nos sirve específicamente sucesorio, sirve en todo. El derecho registral, evidentemente, para todo, ¿no es cierto? Pero como nosotros venimos desde la mirada del derecho sucesorio, esto es esencialísimo. Nadie te viene a pedir que vos hagas una sucesión a los fines de colgar en su living esa declaratoria de herencia. Quieren los bienes. Y no estamos tranquilos hasta que los inscribimos y relacionamos o los transferimos por partición o lo que hayan resuelto los herederos. Es muy cierto, Miguel, te voy, si me permitís, y si están de acuerdo, algunas cuestiones que nos van surgiendo desde la práctica como consultas. Por ejemplo, yo hago una inscripción de declaratoria de herederos, ¿sí?, con relación a determinados bienes. Y en algunas declaratorias de herederos te dicen que ha sido declarado heredero de determinadas personas y se han hecho determinados legados. Ejemplo. La inscripción de declaratoria de herederos con la indicación de los legados pone en la misma situación al legatario, adjudicatario, porque ya lo dice en la misma declaratoria de heredero, individualiza el bien registral que se le ha transferido por legado. Lo pone en la misma, yo tengo mi respuesta, pero quiero la tuya, que es la que pesa, que al heredero, si este legatario en concreto quiere transferir a un tercero por tracto abreviado el legado recibido que consta en la declaratoria de heredero inscripta en el registro, ¿puede? Bueno, mira, el criterio que ha tenido siempre el registro ha sido que el legado de cosa cierta y determinada es una adjudicación, como tal. Ajá. O sea que, en principio, yo te diría que el que se asemejaba, y digo se asemejaba porque no lo tenemos ahora, era el legatario de cuota parte al heredero, pero no el legado de cosa cierta y determinada. O sea, la idea es que la adjudicación, en realidad, lo que está planteando, ¿no es cierto? Porque el tema es así, si fueran instrumentaciones simultáneas, aplicaríamos el inciso cuarto directamente. Pero no estamos hablando de instrumentaciones simultáneas. Son cosas que se dieron en distintos momentos. ¿Se entiende? Sí, lo único que para que yo lo pueda comprender, si yo digo bien registral, causante, declaratoria de heredero relacionada, tercer adquirente, tracto abreviado, listo. Declaratoria de heredero registrada, bien
legado, relacionado, tercer adquirente. Desde mi perspectiva, y respeto mucho, yo digo, bueno, pasa del titular registral al legatario, sucesor particular, no universal, sucesor particular de un bien concreto, directamente al tercer adquirente. Está bien, pero acordémonos que el legatario a quien le requiere es al heredero, el que tiene que cumplir la manda del causante es el heredero. Hay una adjudicación de bienes ahí. En el legatario hay una adjudicación de bienes. O sea que necesariamente tenés que escribir a nombre del legatario. Bueno. Si yo podría, yo te digo, eso es lo que está pasando. Si yo podría, quizá a lo mejor, con este criterio amplio, del que hablábamos antes, podría decir, bueno, hagamos un mix entre el inciso D, que habla de las instrumentaciones simultáneas, y el inciso, podría ser el C, o podría ser el B, donde los herederos son los que están disponiendo de. Porque en realidad lo que está haciendo el heredero está cumpliendo una manda del causante, pero en los hechos lo que lo está haciendo el heredero. O sea, podría haber una interpretación también dentro de ese, o sea, tratando de ubicarlo dentro de lo que es el tracto abreviado. Más que nada, ¿sabés por qué, Miguel? Porque, digo yo, como pensamiento, para que haya esa comunicación por parte del juzgado como oficio relacionado, porque si no, no debería estar en la declaratoria de heredero el legado, porque si el legado no ha sido entregado, no debería ser incluido en la declaratoria de heredero hasta, digo yo, hasta más allá de que haya una disposición testamentaria que así lo firme, digo, no debería constar en la declaratoria hasta que esto en concreto se produzca. Una vez comunicada, digo yo, como interpretación, debería operar el tracto abreviado. Sí, lo que pasa que es decir, una cosa es la aprobación que realiza el tribunal, conforme dispuso el causante respecto del legado, y yo separo ahí toda la mecánica registral por el otro lado. ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, sí, es posible la separación. El tema sería si yo, porque el hecho de que vos incluyas al legatario dentro de la resolución de la declaratoria, quizá a lo mejor dentro de esa resolución, de esa declaratoria, debería, si además se trata, por ejemplo, o si hay, por ejemplo, bienes gananciales, quizá a lo mejor se tendría que hacer como hacen en Buenos Aires o en Capital Federal, creo que es Capital Federal, donde te te separan y te hablan del cónyuge como la liquidación de la sociedad conyugal por un lado y la partición hereditaria por el otro. Que el cónyuge no es pariente. Y no. Por ahí se han enojado muchos colegas por un lado o muchas colegas por el otro lado, ¿viste? Pero es verdad eso. Entonces, quizá a lo mejor sería más transparente todo esto que nosotros estamos hablando. Nosotros, Miguel, nos pasa en nuestra práctica, nosotros hacemos lo que se llama la liquidación de la sociedad conyugal y la partición de herencia en un solo acto. Sí. Y lo hacemos dentro del proceso sucesorio, ¿sí? En donde liquidamos sociedad conyugal y repartimos herencia. En otros registros te dicen a dónde está la liquidación de la sociedad conyugal. De alguna manera, quienes de alguna forma seguimos esto de aclarar cuando es liquidación de sociedad conyugal y partición de herencia, y lo aclaramos en el acto particionario, y está debidamente expuesto de esta forma, no tenemos inconvenientes, pero si no se hace, esto que naturalmente se produce podría ser cuestionado en otros registros. Porque, claro, sí, eso ha pasado cuando vos no realizaste la liquidación de la sociedad conyugal por divorcio, ¿está? Claro. Y después se mueren. O sea, y es un tema donde yo creo, y coincido con vos totalmente, en que el juzgado que entiende el sucesorio está en condiciones, porque en ese momento es donde se está
liquidando materialmente hablando, independientemente de que, a ver, se produjo la disolución de la sociedad conyugal por muerte, es ahora donde se está liquidando, ahora se está repartiendo y ahora se está disponiendo. Y hay un tema que yo quiero dejarlo antes de que me digas algo, que es el tema vinculado con el carácter de los bienes. Porque en general, ahora ustedes saben que con el código, es decir, la primera adquisición es la que te fija el carácter del bien. Y todos dicen, bueno, entonces los escribanos son los que están en condiciones de poder hacer el estudio del título y establecer el carácter del bien. Pero el tribunal, si hay, y te digo porque digamos, me lo han consultado, lo he charlado con el tribunal de acá, lo he hablado en Capital Federal, es decir, el funcionario judicial también tiene atribuciones para determinar si corresponde o no corresponde, o cuál es el carácter que tiene el bien. Y yo tuve oportunidad de ver en un juzgado puntual donde el juez había entendido que el bien tenía carácter, independientemente de lo que dice el código, el bien tenía carácter mixto. Con lo cual, en ese tema, cuando querían transferir, no bastaba la firma del aquel que había sido digamos, el primer adquirente, llamémosle así, sino que tenían que comparecer ambos. Porque ese es el gran problema que se plantea. A ver, el problema es como pasa ahora con los conjuntos inmobiliarios. Porque ahora estoy en ese tema, últimamente estoy metido en el tema de los conjuntos inmobiliarios. Claro, todos dicen, qué bárbaro, ¿viste? ¿Qué dice la ley? Tiene que ser propiedad horizontal especial. Bárbaro, sí, pero la mayoría de los conjuntos inmobiliarios están en un marco jurídico totalmente distinto a lo que plantea el código. Entonces, el problema lo tenemos con lo que ha pasado, no con lo que va a pasar ahora. Y esto pasa con los bienes lo mismo. O sea, el carácter de los bienes. Ahora, si vos me hablas dentro de 20 años, tenemos la suerte de estar igual que ahora, dentro de 20 años, entonces vamos a hablar y vamos a decir, che, Jerónimo, decir Miguel, y mira, la verdad que ahora estamos todos tranquilos porque estamos todos dentro de la temática del código, pero pasaron 20 años. Ya. Sí, sin duda. Una de las cuestiones que espero que no haya nadie. ¿Hay alguien de Caja Forense? Levante el micrófono. Bueno, no, el tema es el siguiente. Me parece que estaba Quique, no sé, me pareció verlo, pero ahora no sé. Enrique, a ver, Enrique, vamos a buscarlo. Porque sería bueno también. Enrique, me pareció verlo, pero a lo mejor estoy confundida. A ver, Quique, tampoco. Bueno, no importa. El tema es el siguiente. Otro nombre. Si vos analizás este tema fríamente, cuando fallece una persona que está casada, vos tenés ahí dos indivisiones. Una indivisión que es poscomunitaria y una indivisión que es hereditaria. Como bien dijiste, Miguel, si estas personas se hubieran divorciado, la disolución se produce por el divorcio y la liquidación estará en el expediente o por donde quieran realizarla. ¿Me explico? Pero va a haber una liquidación de la sociedad conyugal. En este caso, el matrimonio llega casado a la muerte de uno de ellos. Entonces, en realidad se produce una liquidación de sociedad conyugal. Y vos dirías, bueno, por la liquidación de sociedad conyugal vos tendrías que regular el 100% de honorarios, proceder a la liquidación de la sociedad conyugal y asignar al cónyuge supérstite la porción que sea. Y la otra porción, que es la porción que le corresponde al muerto, al causante, es la que entra propiamente en sucesión. Entonces, tendríamos esa situación que nosotros no la damos en la práctica, una regulación por la liquidación y otra regulación que va a ser el 50% por el fallecimiento de ese primer cónyuge, dentro de un mismo proceso. Entonces vos, cuando haces la partición, vos podrías decir que esto es por liquidación y esto es por sucesión. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Nosotros decimos en la práctica que por liquidación de la sociedad conyugal al cónyuge supérstite retira, ¿sí?, lo que le corresponde, que es tal cosa. Y eso se lo lleva, iure propio. Y lo que entra en sucesión es lo que se repartirá con quien sea con descendientes, con ascendientes, como fuere. Esta práctica hace que cuando nosotros llenamos... ¿Y la regulación?
¿Cómo? ¿Cómo es? Vos hablaste antes de la separación, y acá no Sí. hace separación, entonces. No, porque estamos acostumbrados a hacerlo en un solo escrito, donde decimos partición judicial, y en la partición judicial estamos haciendo propiamente la liquidación de la sociedad conyugal. Hacemos ¿Y no sería liquidación. ¿no sería conveniente hablar de la liquidación y de la partición? ¿O de Exactamente. la Entonces, liquidación por partición? yo lo que digo, a ver, si vos me decís en la práctica, cuando yo hago una audiencia, si están todos de acuerdo, si no estamos litigando, vamos a hacer la liquidación y después vemos cómo lo repartimos, lo que entra en el sucesorio. Pero si estamos todos de acuerdo, nosotros ponemos en el acta, yo prefiero hacerlo por acta judicial, liquidación de sociedad conyugal _ partición de herencia. Entonces, sí, en ese acta de audiencia comparece el cónyuge supérstite y dice que por liquidación de sociedad conyugal se le atribuye determinados bienes, y por partición de herencia tal o cual es otro, juntamente con los coherederos. Porque puede ser que en alguno retire y en otro venga a heredar sobre los bienes propios, ponele, del causante. ¿Correcto? Sí. Entonces, te digo porque me pasó en la práctica, Miguel. Yo por suerte lo manejé de esa forma, y cuando fui al registro de Chaco, me pedían que distinga qué es lo que entraba por liquidación de sociedad conyugal y qué es lo que entraba por partición de herencia. Por suerte estaba en el mismo acta y se volvió a reiterar oficio ley 22.172, expresando lo que ya expresaba el primero. Es decir, esto es por liquidación y esto es por partición. Mecánica que si la tomamos todos de la misma forma, nos puede llegar a colaborar cuando nos encontremos en registros que estén afuera. Acá en Rosario no se discute esto, en el sentido de decir, no, vos lo inscribiste por muerte del primer cónyuge, y es más, si vos querés ponerle partición de herencia a los formularios que estás llenando, nadie te lo va a cuestionar. Nadie va a poner la lupa para decir, mirá, no, en realidad lo que se lo llevó como socio de la sociedad conyugal porque el bien era ganancial, la calificación era ganancial. Lo que va a pasar es que cuando eso, el día de mañana, suponte, o sea, ¿quién va a hacer el examen de la situación? Suponte, el escribano que vaya a realizar una escritura de venta, suponte del inmueble, de uno u otro caso, bueno, al acceder al expediente, por supuesto, él va a tener ante sí, no bien, quizá a lo mejor definido como el ejemplo que vos me diste, pero en el examen que va a realizar el expediente va a surgir que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero de buena, mira, como dicen los escribanos, y ahora voy a hablar como abogado, de buena técnica abogadil sería lo que vos planteás. ¿Me entendés? O sea, sería el buen obrar. Sin duda alguna, que cuando haga el corresponde, dirá que le pertenecía a fulanito de tal por compra que hiciere vida a fulano, que fallecido el mismo ha sido declarado heredero fulanito de tal y que se le ha adjudicado a determinada persona. Y no te va a decir por qué, si es por liquidación, si es por partición de herencia. Va a decir que se le adjudicó. Y para el tribunal sería mucho más claro también. Claro que sí. Para el tribunal sería mucho más claro. Vos sabés que nos está pasando a todos, nos está pasando de que estas situaciones que se están vivenciando por ahí, está bueno empezar a depurar algunas cuestiones. Hoy a través de la Oficina de Procesos Sucesorios es como que se concentra el trámite y estamos teniendo cuestiones que por ahí hay que mejorar, ¿correcto? Una de las cuestiones es que cuando nosotros hacemos una partición de herencia y pedimos la inscripción para relacionarla y luego transferirla por tracto abreviado o para partirla y adjudicarla, no está de más. Yo digo, mire, que no los llamen a los herederos como es a ratificar, y menos en estos tiempos. Hagan una audiencia. Que el mismo secretario de juzgado certifique la firma, que el que estuvo ahí de acuerdo es el que firmó. Si viene alguien del extranjero con un poder especialísimo que diga, esta es toda la herencia, esto es lo que me corresponde a mí y esto es lo que le correspondió a los demás. En ese acto jurídico se encuentra presente porque está debidamente empoderado, con un poder especialísimo. Pero la mejor forma, porque nos ha pasado esto, Miguel, algunos juzgados creen que lo mandan por mail, este acto particionario, y que después vengan a ratificar los herederos.
perdemos tiempo. Yo prefiero que Claro. vayan directamente, una sola vez, los herederos, tómenle la firma. Señor secretario, me ha pasado, señor secretario, acredita identidad, firma, acredita identidad, firma, acredita identidad, firma, nos fuimos. Una sola vez, cuando te llega al registro, con todo el corresponde, una de las cosas que vamos a acompañar va a ser el acto particionario. Seguro. Y que Y se vos encuentra fijate, debidamente. Vos fijate que a pesar de que el artículo 1184 antes lo decía expresamente y que se discutió bastante y que hubo 2 proyectos en un momento determinado, pero que la FACA por suerte lo planteó y lo desestimó, el hecho de hablar de no hablar, perdón, de convenio particionario, sino de hablar de partición judicial, o de hablar de partición privada. Y ese artículo que habla de partición privada, el proyecto, que era de 2 diputados, creo que, no sé de qué provincia eran, creo que era del norte, Sí. Planteaban que tenía que ser exclusivamente por escritura pública. 2369. Pero le aclaraban una sola cosa, Miguel. No nos asustemos, ¿eh? Solo decía el 2369 un párrafo. Si en la sucesión hay bienes inmuebles, sí, solamente para los inmuebles, la partición debe hacerse notarialmente. Bueno, pero a ver, estamos hablando de la trascendencia que tiene el bien inmueble. Entonces, obvio. No bromemos, ¿viste? Si tratemos de ser coherentes con la situación. Y a eso me refería antes cuando yo decía que las situaciones nos fuerzan a todos para que de alguna manera ordenemos el camino. La fuerza nos está, y la fuerza, la realidad es esta, la que vos planteás. Es decir, qué mejor que todos los herederos arriben a un lugar, se pongan de acuerdo y distribuyan los bienes como mejor les parezca. Siendo mayores y capaces, obviamente, ¿no? Totalmente. Yo digo que esto es... ¿Por qué preguntabas si estaba alguien de Caja Forense? No, porque justamente en un momento, Miguel, yo lo había hablado con la gente de Caja Forense, porque desde otras jurisdicciones nos miran a nosotros cuando hacemos la denuncia cuando hacemos las sucesiones de los cónyuges, denunciamos 100 en uno y 50 en otro. Desde otros lados te miran y dicen, che, lo están cobrando de más. ¿Por qué? Porque en sucesión la primera es el 50% y la segunda es 50%. ¿Por qué denunciás 100 y 50? ¿Denunciás 150? No, en realidad estoy haciendo una liquidación de sociedad conyugal. Y hablando con gente de Caja Forense, decimos, ¿querés ser purista? Bueno, dale. Primero me haces la liquidación de sociedad conyugal. Y todo después el inmueble. Y ahí entra todo el inmueble, obvio. Sí, pero después, Miguel, iban por más. Porque vos me hacés la liquidación de sociedad conyugal y me dijiste 50 para el muerto y 50 para el vivo. ¿Querés que lo tramitemos en sucesión? Denunciame el 50. Y después denunciame el otro 50, o sea, 100, 50 y 50. ¿Me seguís en la idea? En el primer sucesorio, liquidación 100 más el 50 de la sucesión en sí. Porque primero liquidás la sociedad conyugal. 10 monedas, sí, 5 para cada uno. Ahora estas 5 entran en sucesión. Entonces me regulás por 10 y después me regulás por la que sería sucesión propiamente dicha, con esta liquidez sociedad conyugal, y ahora te hago la sucesión propiamente dicha. Para una mirada un poco más, no la comparto, pero para una mirada, yo tampoco, pero independientemente, es como si yo te digo, a ver, desde otro lado te están diciendo, primero te liquido, la sociedad conyugal te regulo, me aportás. ¿Se entiende? Después, pero una vez que vos sacaste al socio de la sociedad conyugal, ese socio de la sociedad conyugal queda al margen, y habrá que inscribir ese inmueble o esa mitad, directamente habrá que inscribirla en el registro a nombre de esa persona, ya sacaste la mitad y te queda nada más que la mitad. ¿De quién es? Del muerto. Claro. Si es del muerto, ¿usted quiere que sea de los herederos? Sí, págueme el 50 y se lo transmito.
¿Me No, seguiste? pero están haciendo una mala lectura. No. Bueno, pero yo... Mira, hay un criterio, hay un término que yo utilizo en todos lados y creo que es aplicable en todas las situaciones. Hay que tener razonabilidad para poder decidir todas las cuestiones en la vida misma de una sociedad. Hay que tener razonabilidad. Si no tenemos razonabilidad, y bueno, todo esto se va por la borda. Pero, cuidado, Miguel, porque lo que yo digo, no lo digo por mí, sino por lo que en una charla yo no comparto esa idea. No, pero si nos ponemos estrictos, no, yo no comparto la idea. Sí comparto que en el primer sucesorio se denuncia al 100, Sí, se lo lleva, y en el otro denuncia al 50 y se lo llevan. Pero con la mirada que hacen, dice, sí, del 100, el que se lo lleva a iure propio. Ahora este 50, ¿con quién viene? Y con ascendiente, mitad y mitad, el cónyuge, y ahí hereda. ¿Con quién viene? Con descendiente. ¿Lo quiere para descendiente? Bueno, el cónyuge no hereda, no recibe nada, se lo lleva los descendientes. Págueme por este 50. Yo no lo comparto, pero dicen, cuidado, ¿viste? Como cuando vos decís, bueno, vengo a que... Vengo a que me recategoricen el bien. Sí, porque dice que hay 200 metros y no 100 como en realidad. Y no hay ningún problema. Lo único que para recategorizarlo le vamos a hacer los nuevos valores. Y eso va a ser, no nos siga. ¿Me va a salir más caro? Por supuesto. No, déjelo así, son 200 metros. Entonces... Pero no hay razonabilidad. Jerónimo, ahí están pidiendo algo, pero no hay razonabilidad, Yo comparto. Bueno, no, como siempre cuando viene Miguel, son tantos los temas, Miguel. Yo una propuesta, porque alguna gente ya se va yendo porque siempre vamos hasta las 12:30 y tienen compromiso. Pero como siempre. te digo una cosa, tenés 31 personas, tenés más que como cuando pensamos, me parece. Vos sabés que va variando, depende de circunstancias, de tema. Este es un tema que yo considero que es importantísimo y la gente le tiene que prestar muchísima atención. ¿Sabés qué nos pasa, Miguel? Que pasa mucho en familia y por suerte no tanto, pero pasa en sucesiones. Cuando la cuestión está complicada se la dan a los notarios. Sí, las liquidaciones de sociedad conyugal, cuando se las ven complicado, a los notarios. Las particiones de herencia cuando se nos complica porque antes tengo que hacer esto otro, previamente, acompañe, traiga título de tal cosa o traiga tal otra cosa, grupo sanguíneo de muertos. Jerónimo, ese trámite lo podemos hacer los abogados. A ver, pero por supuesto. Hay situaciones donde los notarios tienen que intervenir sin ninguna duda, obviamente. Es decir, pero una cosa es el tema de la incumbencia profesional. Total. Y otra cosa es el tema vinculado con el procedimiento de acuerdo al documento de que se trate. Me parece que son dos cosas diferentes, no hay que mezclarlas. Yo sabés qué creo, Miguel, y que es una cuestión de que lo tendremos que charlar, ver cómo lo materializamos, pero estaría muy bueno, esto sería una cuestión aparte para organizar, una suerte de curso o capacitación para registralmente saber cómo se completan los trámites en el registro, cómo se completan los distintos formularios, todo esto que vos has explicado, ¿sí? Que nos has comentado, en el punto a punto de cómo abro, cómo cierro, cómo... ¿Viste cuando decís, bueno, te enfrentás a la máquina y decís, che, ¿y yo acá qué pongo? Esas cuestiones, por ahí digo yo, como para pensarlo, Miguel, si lo hacemos desde, no sé, desde el colegio, desde el registro, desde una universidad, desde como vos creas, es para conversarlo, simplemente, te lo digo para que no me olvide después de este tema. Dale. Porque me pasa, y veo que nos pasa, que cuando nos enfrentamos a los formularios en concreto, hay muchas cuestiones que no sabemos, y me incluyo, cómo completar. Algunas cosas intuitivamente las resolvemos, las más simples, pero otras se nos complejiza. Y estaría bueno para pensar. Yo creo, siempre te digo, Miguel, muchísimas gracias. Me ofrezco para, no sé, si alguna vez podemos nosotros desde Sucesiones hacer algún aporte al instituto que trabajás y demás, o a donde sea, que estamos a disposición. Bueno, Jerónimo, te agradezco. Sí, déjame que voy a pensar porque estoy organizando dentro del instituto
distintas charlas. Ahora, por ejemplo, tengo una organizada para el día miércoles 28, creo, o miércoles 27 de octubre, sobre afectación a vivienda y subrogación. La traigo a hablar a Beatriz Macei, que fue quien escribió sobre ese tema y quien realmente fue la impulsora en aquel momento de esa instrucción de servicio que realmente acá en la segunda circunscripción se aplicó y que se sigue aplicando, aún con la interpretación bastante limitada y acotada que plantea el artículo 248 respecto de la subrogación real, y que por suerte yo los invito a todos. Yo te voy a enviar y a Julieta les voy a enviar la publicidad para que ustedes la distribuyan, porque ahí van a poder ver, y lo va a tratar Beatriz, hay un fallo muy reciente del 6 de octubre de este año, donde la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de la primera circunscripción dio vuelta una interpretación que el registro de Santa Fe hacía respecto de la subrogación real. Ellos se habían afirmado mucho a la interpretación del código, a diferencia de nuestro criterio más amplio, y bueno, ahora necesariamente toda la provincia de Santa Fe va a tener que estar acorde a eso. A ver, yo por supuesto que siempre lo defendí al tema, porque estamos hablando de algo que nació de acá, pero que bueno, por eso quise, y fíjate qué casualidad, yo no tenía previsto ese fallo, que es de ahora, porque yo la reunión la armé hace más de 30 días. Esa reunión yo la consensué con Beatriz, debe tener más o menos 45 días. Y aparece en escena este fallo, que bueno, es como el broche del tema. Así que yo los invito a todos a que estén, Miguel, porque va a resultar interesante. Te voy a pedir, si tenés un flyer o lo que tengas, que nos los pase, que tanto Julieta, Marcela como yo nos vamos a ocupar de pasarlos en los distintos grupos que tenemos, ¿sí? En el instituto, yo en la facultad, en distintos lugares, como para darle publicidad. Sí, bueno, yo te lo voy a pasar ahora, cuando terminemos de charlar. Sí. Yo me pongo en el celular y te lo paso. Ahí genial. Me preguntaron cómo integrar el instituto, me preguntaba alguien recién. Bueno, sí. Simplemente, mirá, con el tema no sé, no me acuerdo quién me lo preguntó, pero le respondo. Con el tema de las reuniones, directamente agéndense con, va a estar la coordinadora del instituto, que es Sofía Mercol, que va a estar justamente participando el día de la reunión, y se incorporan y después charlaremos e integraremos a los que quieran integrarse. Y Jerónimo y Julieta, les digo, bueno, primeramente les digo muchísimas gracias por la invitación. A mí me da un placer enorme poder compartir con ustedes y poder charlar los temas, que por supuesto quedaron muchos para charlar, pero hay algo que yo les quería decir, y que es, voy a pensar, o piensen ustedes, o pensá vos, Jerónimo, a ver qué tema te interesaría tratar ahora sí dentro del Instituto de Derecho Registral, y que vos lo veas vinculado. Yo creo que hay un montón de temas, entre nosotros hay un montón, entre nosotros y hay 38 personas. ¿Viste que te dije? Hay más gente ahora que antes. Entre todo lo que estamos acá, nosotros, yo creo que está la posibilidad de poder encontrar un tema que sea interesante y que sea convocante. ¿Está? Total. O sea que yo también te hago esa propuesta. Dale. De hecho que sí, nos vamos a seguir contactando. Y agradezco a todos, realmente, la verdad que realmente estar ahora, en vez de estar tranquilo, el día afuera debe ser espectacular, debe haber sol y estamos todos encerrados.
y estamos desde hace 2 horas que estamos. Impresionante. Bueno, gracias a ustedes, en serio les digo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, los saludamos a todos. Sabemos que siempre nos van a quedar cuestiones, las vamos a seguir conversando. Agradecemos de nuevo 1 y 1000 veces al doctor Miguel Ángel Luberá y ya nos vamos a volver a conectar. Posiblemente el próximo tema que vayamos a dar es registro propiedad automotor. Después lo vamos a confirmar que también se las trae. Dale, sí. Gracias, Jerónimo, gracias, Julieta. Saludos a la española. Creo que se fue, recién la miré. Tengo que ir. Dejó un mensaje, dejó saludos en el chat, dejó saludos, ¿no? Bien. Bueno. Genial. Nos vemos. Éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.